¿vale? Y la perspectiva del Corán és que des de l'experiència de la DEA es proposa crear un PAC per a una societat de ramaders, guerreros y comerciantes. Des de l'experiència. Claro, es estupendo, es colosal. Pero claro, esto en el siglo VII. Este es el inconveniente. Tiene más capacidad ir más allá del siglo VII por la profundidad. Pero entonces, va recorriendo durante 30 años, va recorriendo todos los puntos del pacto para decir cómo habría que hacerlo si uno vive la experiencia de Dios. El resultado es un pacto, religión. Lo mires por donde lo mires, es sagrado. Teniendo en cuenta que él hace los pasos de cada uno lo necesario para hacer un pack, lo hace pensándolo, corrigiéndolo y siempre como que lo hace desde la experiencia espiritual. No es él que lo hace, sino que tienen todo el derecho en una cultura teísta a decir que Dios dice. Lo cual da una solidez tremenda al pacto. Y durante 1500 años ningún inconveniente especialmente serio, pero cuando llega a la sociedad de conocimiento, pues es un lío, porque esto está hecho para ganaderos, guerreros y comerciantes. Por lo tanto, hay que averiguar en cada una de las soluciones que él da al PAC la finura, la espiritualidad, es espiritualidad, el PAC es espiritualidad y es un poco brutal, porque la sociedad es muy bruta, no es precisamente una sociedad resignada, pero por eso digo que el Corán es sagrado, porque habla siempre, construye un pacto para la vida humana desde la experiencia continuada de la verdad. Esto no lo ha hecho nadie, ningún profeta. Perdona el que et preguntaré, però si està pensat per ganaders, guerrers, etc., ¿vale? La meva pregunta, i potser és absurda, no? Però jo és que no ho acabo d'entendre, sinó quina gràcia té per nosaltres? Per nosaltres, la societat de coneixement, no. Per fa 4 dies, sí. Per això ha sigut l'adversari del cristianisme número 1. I veieu que és... En castellà. Ai, fíjate que esta es la culpable. És la diversitat, això. És la diversitat. Pues ha sido muy resistente el Islam al ateísmo, a la secularización, etc. Ha sido muy resistente. Nada más cuando, casi nada más cuando se traslada a un ámbito occidental, lo deja estar, ¿no? Pero si no, es muy resistente. Por las maneras que tiene de orar, por el espíritu de comunidad que tiene, por la finura de la espiritualidad y la adaptación a la sociedad que hay. Por ejemplo, el tratamiento de la mujer, evidente que una
una sociedad de guerreros y ganaderos, pues lo que importaba más que nada es que tuvieran muchos hijos para poder ganar y ganar. La perspectiva es muy simple y es cuestión de ir viéndolo en las leyes que hablan, concretan, tienen una parte espiritual y tienen una parte de paz. Ya estaría tu apoyo. Por lo tanto, es muy interpretable y es un libro lleno de sabiduría, sagrado, que acogía todo lo humano en una unidad. Ahora no sé cómo lo harán porque la sociedad de conocimiento no acepta eso. Por eso está sufriendo la mayor crisis de la historia. Pues vale. Dicho esto, habíamos quedado que leíamos el 3, la Sura 3. Si alguien tenía algo que decir, lo exponíamos y luego tú pasabas a leer alguna leya de la Sura 4. ¿Bene? El 3, tal como yo lo veo, el 3 pone más base espiritual y el 4 más leyes. Les ulleres. Sin que no buscar les leyes. Els vaig buscar jo, on estan? No. Sí, ¿Qué quieres? Les gafes. ¿Està a la teva taula? ¿Està a la teva taula? Ja. ¿Alguien de la pantalla quiere comentar algo? Yo encontré, Bien. yo, Ah, yo hola, encontré, Héctor. yo encontré muy recurrente el tema del castigo. Se habla mucho, ¿no? Que si no se cumple lo que dice Alá, pues habrá consecuencias en esta vida y en la otra vida, ¿no? Entonces creo yo que, pues, o más bien consideraban que había una vida después de la muerte, ¿no? Y que, Evidentemente, como y que todas las sociedades preindustriales, creen que hay dos, ven el doble dimensión de la realidad para los humanos y lo dividen en dos vidas, porque además tienen que ser jerárquicos. Respecto a eso lo que preguntas, lo que podríamos sacar de esa insistencia en el castigo es que no se juega con la experiencia absoluta. No se puede jugar con la experiencia absoluta. Por lo tanto, una actitud de, bueno, de una experiencia, pero ya es que hoy estaba inspirado. No se juega. Quien tiene algo que ver con la experiencia absoluta, juega con fuego. Y esto está constante en el Corán. ¿Y cómo lo explicarías? Que si juegas, si juegas con el dato, con la dimensión absoluta, estás jugando con fuego. ¿Cómo lo explicarías? Es muy fácil, muy fácil. Nuestra vida cotidiana es una modelación, es una construcción. Si tú pones ahí en medio una experiencia de lo que es, lo deja todo patas para arriba.
sobre todo si tienes una actitud de menosprecio, de no escuchar lo que él insiste en todo el Corán. No reconocieron mis señales. Todos son señales de la dimensión absoluta. La gente pasa por encima y no lo tiene para nada en cuenta. Eso tiene consecuencias. Por lo tanto, es claro por qué insiste tanto en que con la dimensión absoluta no se juega. Hay un trozo, me parece que es más o menos, de la ley a 148 a la 180, no sé qué, que habla, o parece que está hablando de una batalla, de la guerra y Sí, una batalla que tuvieron. y que perdieron. Sí, no sé qué pasó, que no. Bueno, pues. La primera fue un éxito, la segunda un fracaso. Un fracaso. Entonces él parece que hace referencia a eso, pero claro, a ver, desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo que quiere decir? Porque Dios ama a quienes hacen el bien. Por ejemplo, ¿no? Voy a ir diciendo 4 cosas de lo que está. Dios ha cumplido la promesa que os hizo cuando con su permiso les vencíais, hasta que por fin flaqueasteis, discutisteis sobre el particular y desobedecisteis, después de haberos él dejado ver la victoria que queríais. De vosotros unos desean la vida de acá y otros desean la otra vida. Luego hizo que os retirarais de ellos para probaros. Ciertamente Dios os ha perdonado, dispense su favor a los creyentes. Más adelante. Todo está en manos de Dios. Dios sabe lo que encierran vuestros corazones. Si se hubieran quedado con nosotros, está refiriéndose a los que no creen, si se hubieran quedado con nosotros no habrían muerto o no les habrían matado. Dios da la vida y da la muerte. Dios ve bien lo que hacéis. Dios os auxilia, no habrá nadie que pueda venceros. Que los creyentes confíen en Dios. Vamos, combatid por Dios o rechazad. Y dijeron, si supiéramos combatir, os seguiríamos. Aquel día estaban más cerca de la incredulidad que de la fe. Es decir, todo lo que pasa en la batalla, él lo va reconvirtiendo, que Dios os auxiliará, Dios da la vida, Dios da la... Es que la primera batalla, la Uhud, me parece que es, Dios les hizo la promesa a través de Mahoma de que ganarían a pesar de ser menos en número, etc. Y lo creyeron y ganaron. La segunda vez, que ya era la revancha de la Meca, eran muchos más los otros y entraron las reflexiones de prudencia y tal, y no se fiaron de Mahoma y perdieron. Porque una cosa que está en el Corán continuamente, solo hay un actor, Alá. Ya, esto es lo que, digamos, en DR pasó, ¿no? Más o menos, es que se sabe que pasó así. Fíjate, pero el mensaje espiritual, Mahoma, no solo ve DR, ve la dimensión absoluta moviéndose allá adentro, ¿no? En este juego. ¿Qué dice exactamente? Al decir estas aleyas, ¿qué dice exactamente espiritualmente? Pues dice, Alá es el único actor. Se hace siempre lo que quiere Alá. Confiar en él, que es el clemente, el misericordioso. Esta es la enseñanza. Los otros, frente a eso, hacen intervenir factores de prudencia, militares y tal, ¿no? Y pensar que, claro, el Islam conquistó medio mundo en poco tiempo por este espíritu y también porque se convirtió en una sociedad jerárquica. Pero Y en esta sociedad aquí es un sitio en que se ve claro la voluntad espiritual y Yipak. Sí.
El pack, yo creo que el pack se ve claro, pero La propiedad. él vivía, bueno, no sabemos, pero la dimensión absoluta como experiencia profunda, pero en cambio también vivía la dimensión relativa, porque todas sus aleyas son no en el sexo de los ángeles, está diciendo esto es así, esto tenemos que hacerlo así, esto tenemos que hacerlo así. Por tanto, lo aplica en la dimensión relativa, la tenía que ver muy real la dimensión relativa, o tenía que ver la dimensión absoluta en la dimensión relativa. La veía como obra de Alá. En todo está la actuación de Alá. Mm, No hay actuación humana, mm. no hay decisión humana, todo es Alá. Solo cuando uno olvida eso y se convierte en actor es cuando la pifia. Sí, jo... Una cosa, Ah, sí, tu. No, primer hi havia la Montserrat, després tu, Montse, que fa un rato ho deia, volia dir alguna cosa. Entonces, todas estas guerras y todo esto que es en una sociedad, como has dicho, ganadera y tal como has dicho, ¿no? ¿Qué es para, para ir esparciendo el Islam, más que para conquistar terreno, por así decirlo? Podríamos decir que para Mahoma, mientras Mahoma fue el jefe, fue para difundir la religión de Dios. Después, cuando ya conquistaron el Medio Oriente y heredaron la tradición militar y económica y de todos los aspectos de imperios, entonces ya entraron. Fíjate que al principio del Islam hubo una pelea muy seria que todavía no está solventada, y es quién debía ser sustituto de Mahoma. Habían dos corrientes, una que decía que tenía que ser un familiar de Mahoma, en concreto Ali, que estaba casado con su hija, y otros decían que no, que lo que tiene que ser es un jefe militar y un imperio que eran los Moabilla y los, ¿cómo se llaman estos? Los omeyas. Entonces sí, que claro, tenían el imperio bizantino al lado, el imperio persa al lado, y África, Egipto en nuestro extremo. Entonces, para defenderse y para extender la religión y ganar tierras, llegaron hasta el sur de Francia y a la India y a donde quieras. La Montse volia dir alguna cosa. sí, volia dir sí. Jo entenc que solo és Alà, només hi ha la fals d'Alà. Jo entenc que és sinònim o és el mateix equivalent a lo que en Advaita es parla de que todo es conciencia, no hay ningún... O sea, es la conciencia el único... Eso lo dicen todos, pero no todos se lo toman tan en serio. Però seria l'equivalent, no? Però és l'equivalent, o no? Sí, claro. Val. Vaja, jo ho entenc així, però... Sí. Todas las grandes tradiciones, incluido el cristianismo, y todas hablan de la unidad, del único, de que Dios es el que es, no otra cosa. No, clar, però és que té conseqüències. Tan mirat des d'un punt de vista com un altre. No todos se proponen hacer un pack desde ahí. Entonces podríamos afirmar que Mahoma vivía, podríamos decir, en la presencia de la dimensión absoluta en todo momento, en todas las situaciones, y las derrotas de batallas las interpreta ligado a DA, si ganan lo liga DA, o sea que él es capaz de darle la vuelta a todo y relacionarlo con la dimensión absoluta. Lo ve todo desde desde el único, de Dios, desde la presencia de Alá, ¿no? Sí, era un fenómeno.
Pero eso también lo veían los profetas, ¿no? ¿Eh? Los profetas del Antiguo Testamento también lo veían así, ¿no? Lo veían así, pero no, Lo que pasa es que no yo no hicieron tengo datos. Leyendo la Biblia, no tengo la misma impresión que leyendo esto, que todo está ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí. Hombre, los profetas de unido, ¿no? Sí, 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 De hecho, él dice, bueno, No, otra vez está Dios hablando porque no habéis hecho caso ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Isa, como no les habéis hecho caso, otra vez Dios ha tenido que hablar. En la tercera aleya va mucho al Antiguo Testamento, Sí. a todos los que estuvieron antes. Sí. Él reconoce todos los profetas de Sí. Israel y árabes también. Pero yo en la Biblia no tengo la sensación que tengo al leer el Corán. Es un hombre, una obsesión total y completa. María, yo lo que no entiendo es el hecho de vivir la DA no significa que tú puedas, que sea una magia que te permita saber el futuro, ni saber que vas a ganar una batalla, ni no tener en cuenta la estrategia, ni tener en cuenta la prudencia. O sea, no acabo de entender. O sea, una cosa no lleva a la otra. O sea, el hecho de vivir la DA no le asegura a nadie la victoria en una batalla. O sea, no entiendo esa... Tú estás pensando en un mundo de doble dimensión. Mahoma no. Exacte. Ya, pero No. él no lo piensa, vale. Él piensa, él No. vive la dimensión absoluta, ¿Eh? pero él vive la dimensión absoluta, pero está argumentando que tendrá una victoria en la dimensión relativa y absoluta. No, hombre, es que no hay nada No. fuera de la... No hay dos dimensiones. Hay una sola realidad que aparece con dos dimensiones, pero hay una sola realidad. Eso también tendríamos que pensarlo nosotros, no solo Mahoma. Nuestra dimensión relativa es una figuración nuestra. Es ficción de animal necesitado. No existe. Lo único que existe es el único. Eso, que no podemos ni nombrar. Vale, Entonces, pero él está argumentando, él está diciendo que eso único, seguir eso único, le llevará a la victoria en DR. No, estàs situat d'una altra manera. No, porque no hay único IDR. se te cuela DR. Exacte. No existe DR. Él lo vive día a día, momento a momento. Nosotros no. Nosotros vivimos nuestra cotidianidad y momentos espirituales. Pase lo que pase. Para él no. O sea, que para él siempre gana. No és guanyar i perdre. Vuelves a ver dos dimensiones. Él no gana. Él reconoce que solo hay un actor. Él ni gana ni pierde. Vale, pues vale, eso sí, ni gana ni pierde, vale, pero es que él argumenta que va a ganar. No. No, Vale. si confiáis en Alá, no hay mejor ayuda que él. No confiáis en Alá, confiáis en vuestras propias fuerzas, que son nada. Ah, que guai. És que és així. Es tremendo. Vale. El Jo havia Corán es- entès que ell deia que ganarien. Ay, Jesucito del Sagrario. No, si estás al lado del bien, si tú haces caso de esto, de que solo hay dimensión absoluta, aquí es Dios es misericordioso, es el único, es clemente, es no sé qué. Si eres infiel, que es no estar en DA, todos los males te van a venir. Esto es lo que dice. A mí, a ver si... Si pierdes la batalla es que has sido infiel, algo no hemos hecho bien, algo así. Pero Imagínate por un momento No va per que eres capaz de vivir Jo crec que no va per la unidad completa.
Ho diu aquí, ¿eh? Bueno, és igual. Sois, no sois los no creyentes. Cuando Lo que hay, ¿qué es? Una sola vez. Sí, que no puede haber dos conversaciones aquí a la vez porque los pobres de la pantalla se hacen un lío. O sea, que estaba diciendo que es... No, tú no, que estaban parlant elles. Habla, y luego Rubén también. Que está Ella i jo, que l'estàvem liant. Bueno, pues imaginaros que es fácil imaginar. Que no es complicado. Imaginar que vives no las modelaciones de un animal, sino vives la realidad en su unidad, en su misterio, en su profundidad, eso que no hay otra cosa que eso. Entonces, no se te ocurrirá pensar que si haces no sé qué ganas, si no hay nada que ganar ni perder, solo hay una realidad. El Islam llama continuamente a Alá el único. Bueno, en la Biblia está aquella frase que tiene muchas interpretaciones. Yahvé es el que es. Yo soy el que Y soy. punto. Si tú eres capaz de ver eso, ese es el término de la vida espiritual. Llegar a esa unidad y no ver más que al único, actuando en todo. Si yo en esa actitud me veo actuando, me he equivocado, no sé qué, me prometen, estás haciendo dualidad. Y toda la cuestión de la vida espiritual es salirse de la dualidad. Si no hay dualidad, no hay más que uno. El que passa que jo ara m'adono que... El Rubén, el pobre que era ¿Cómo se acaba la frase? Sí, que m'adono de la importància que té el hecho de, ahora mismo, escuchando esto, si no has escuchado o no has leído Advaitas o altres tradicions, et fa que al cap se't situï, pugui ser una interpretació molt tancada. En canvi, jo el que ara m'estic donant compte és que un alimenta l'altre i et dona una perspectiva diferent que si no... Bueno, no sé si m'explico, però ho he vist ara superclar. Es una perspectiva. Vale. No, después. ¿Puedo decir una opinión? Sí. No sé. No, es que no es una Hay cola. no lo tengo tan claro, por eso tampoco no me quería decir. Hablar claro. Porque a mí me parece, me parece que el texto, tú decías, habla de una guerra, habla de una situación determinada, o sea, habla de un hecho, o sea, hubo hechos que incitaron al texto, o el texto está ahí. Entonces hay como una cierta ambigüedad, o no sabría decir qué palabra hay. O sea, a mí el ruido que más ruido me hace es el tema del castigo, pero espera un segundo que yo quiero sobre esa situación hablar. Porque por un lado es verdad, a mí me pasa un poco que creo que lo que me hace a mí poder ver el texto del Corán es esta cosa que nosotros ya hemos visto en otro lado, entonces te hace, digamos, balancear esa situación. Pero el tema, por ejemplo, para hablar del tema del castigo, cuando se habla del castigo, ¿qué piensa que es el castigo? Porque en realidad nosotros, me parece, a mí el texto me habla mucho en sentido de dualidad. O sea, o juega con eso. Por un lado dice, todo es la faz de Alá, que podría ser de cualquier otro texto sagrado decir eso, ¿no? O sea, todo es luz, todo es eso, por un lado es eso, pero cuando él sale a castigo, dice algo de castigo, él habla de castigo, que a mí me parece que es lo complejo. ¿A qué creo que se refiere? Uno tiende a ver del castigo es que hay un castigador y una víctima, digamos. Y nosotros, por lo menos cuando lees eso, si lo lees así a P2G, es eso. O sea, hay un dos. Está haciendo un pack. Vale, espera. Entonces, ¿qué es el castigo? Porque si uno lo lee desde este lado,
El castigo es un golpe a esta cosa y esa situación que dice Queralt. O sea, está hablando de DR, está hablando de... Para mí está hablando, el castigo no es un castigo ni físico, no es un castigo físico, y no es un castigo tampoco desde la no dualidad. O sea, es un castigo que no implica, que lo que implica ese castigo es la no visión de la conciencia de sí mismo, es eso. Pero de eso se está hablando. Pero claro, a mí el texto, si yo no tengo una herramienta para decir, el texto es mucha dualidad la que tiene, ¿no? Entonces, hace ruido el tema del castigo. Creo que el tema del castigo es eso. Es decir, no es que gané una guerra o la perdí la guerra, sino simplemente de que no tengo conciencia de ser. Todos los maestros espirituales parten de creencias de su tiempo. Ya. La Gehenna es creencia de su tiempo. Judíos, etcétera, que los judíos estaban en Arabia muchísimo. Son creencias de su tiempo, como el karma o la transmigración de los budistas y de los brahmanes. Eso primero. Segundo, aquí está su genialidad, que consiste en hacer el camino a la DA desde un PAC. Un PAC es esa modelación de un mundo a medida de las necesidades humanas. Entonces, el castigo viene explicado de ahí. También viene explicado porque con la DA no se juega. Es una conclusión que saca uno porque siempre está con el castigo y que ¿no? La DA no se juega y también tiene que, como PAC, tiene que tener un medio de coerción y pone la creencia corriente. Pero claro, la dualidad tiene que aparecer, si no, no cumple su propósito, que es hacer un PAC. No hay, que yo sepa, no hay ninguna religión que se haya propuesto hacer un PAC para unas circunstancias determinadas. Que adopten un PAC, sí, hombre, el cristianismo e incluso los budistas adoptan, para pactar con el poder, adoptan un PAC. Y en los términos actuales, digamos, de nuestra actualidad, esta cosa de que si no haces, digamos, no sigues ¿cómo se diría? Te va a ir mal, como es esto de no sigues a Alá, todo te irá mal. ¿Qué sería en la actualidad? Sería decir, vivimos en un mundo donde el absurdo tiene mucha primacía del absurdo y nos va como va desde el hecho de no tener acceso a nuestro propio ser interior. Es decir, la ignorancia en la que vive el mundo, ahí está el castigo y ahí está Sí, en el fondo es esto, dicho con unas creencias de su tiempo, pero bueno, no sé lo que iba a decir. Que ha de jugar con hacer un pack y tiene que jugar con la dimensión relativa, con un castigo sí, y un... Tiene que hacerlo. Y en eso es único. Y tiene justificado que es el final de la revelación, porque hace una solución, claro, con un supuesto de que la cultura fundamentalmente no cambiará, pero no podían tener otro supuesto que ese. Sí, y que en el tono muchas veces para mí me va bien recordar que en el tono y la construcción de todo eso, ves el mensaje, está la vivencia de Mahoma, todo eso, sí, pero que también recordemos que se construye como tal texto a partir de notas de campo, de anotaciones de unos de otros y memoria, 20 años, 30 años después de él, que todo eso que recordaban que he dicho son frases que
que es lo que dijo, sí, pero seguro que si eso estaba en una explicación de él, contestando la pregunta de uno, el del otro, se recogiera todo eso, tendría ese mismo mensaje, tendría tono, matices y tal, muy distinto de cuando es una cosa que se ha recogido de trocitos de cerámica, de trocitos de piel, de todo cómo se fue recogiendo todas esas frases, ¿no? Es que Mahoma Claro. era un hombre culto, no era un ignorante. Era un comerciante, no era un ignorante. Pero en cultura Y hablada. hereda de judíos, de cristianos y de tradiciones árabes, de los hanif, las tradiciones monoteístas árabes. Hereda todo eso y él va haciendo su pack, cogiendo de aquí y de allá para explicarse. Otra cosa es que él lo daba por real. Pero claro, estamos en una época que la epistemología es mítica, que lo que dicen los mitos es como es la realidad. Y él estaba sometido a esa ley. Podríamos decir que si Mahoma estuviera aquí en esta sesión, así como yo, por ejemplo, pienso, mira, estoy yo yendo a un seminario sobre el Corán, punto pelota, s'ha acabat. Si lo entiendo bien y si no, pues también, ya esperaremos otro día y lo que sí. Él no tendría esta lectura. Él ligaría este hecho a la dimensión absoluta. No sé cómo. O sea, yo lo estoy viendo como un tío que es capaz de captar, de relacionar, de vivir cada hecho en relación a la dimensión absoluta. En relación, sumergido. O sumergido. és que és Sí, diferent. Montse, molt bé. Ah, Però és diferent. és diferent, Home, però d'acord. és que té una... Vull dir, És bestial. sí, és que És bestial. Pero Jesús no lo vivió así también. Jesús. Espera, que acabe Marta, espera, que acabe espera. Marta. No, que entonces tiene se te ves la riqueza o el cambio o la aportación, ¿no? O sea, que cuando decimos la no dualidad para él es que cada hecho está sumergido, decís vosotros, en la dimensión absoluta. Y lo capta o si no, lo busca. Que sientes como yo ve. O lo captas directamente o te empeñas en buscarlo, que ya está bien. Yo creo que lo capta no sin reflexión, pero lo capta directamente. La Montse i l'altra Montse, o la Montse Sí. i l'altra Montse, no sé. Hem d'entendre doncs, que el Mahoma vivia fent peu constantment amb Dea. Sí. Vale. Pero Jesús también. Desde otro aspecto, diferente. Un ¿no? momento. Pero Jesús también vivió esto. Vamos a hablar de las diferencias de Mahoma y Jesús. Jesús no se propuso hacer un pacto. No, de acuerdo. En de acuerdo. absoluto. Estoy hablando de la vivencia, de la vivencia. La vivencia, evidentemente, que él lo vivía todo unidad del Padre, y el Padre y yo somos uno, etcétera. Tenía una experiencia muy semejante a la de Mahoma, pero no se propuso nunca hacer un pacto, sino promover la finura de la tradición de Israel en el mundo bestia de judíos y romanos. Vale, entonces, cada uno en su mundo, su cultura y lo que hizo, es igual, porque cada cosa, cada expresión, cada maestro tiene su expresión, digamos, ¿no? Ya está. La diferencia de la vivencia es que Mahoma quiso hacer el pack, se propuso hacer un pack. Jesús no se propuso hacer un pack. Las religiones o las tradiciones orientales no se proponen hacer un pack. Son diferentes maneras de... La peculiaridad de Mahoma es que se propuso hacer un pack. Sí. Pero la grandeza, entre comillas, si se puede hablar de grandeza, tanto es uno como de otro como de otro. Ahora... Hay que seguir a Mahoma en que no hace comparaciones entre No. profetas. Vale, lo que nosotros decimos no son excluyentes ni exclusivas. Ya está. Cada tradición, una no se excluye a la otra, sino que incluso se complementan ahora en las sociedades de conocimiento. Lo que pasa es que ahora en sociedades de conocimiento
O sea, a ver si lo explico, que no sé si lo sabré explicar. En las sociedades preindustriales, que son las nuestras, o industriales, que son las nuestras que todavía estamos arrastrando mal que bien, no hay PAC. O sea, no hay PAC como Mahoma, digamos, ¿no? Sino que la política no está construido. no está construido. La religión se ha vivido dentro de un PAC, ahora digamos capitalista, y ha ido, ¿cómo os digo eso? Trampeando, ¿no? Porque uno se ha aceptado el otro se ha aceptado uno, hay una serie de valores que se han considerado universales y no sé qué, y bla, bla, y esto ha ido así. Ahora, en las sociedades de conocimiento, es imprescindible el cultivo explícito de la cualidad humana. O sea, estamos en un momento en que es imprescindible vivir la espiritualidad dentro del PAC. Según eso, es la hora del Islam. Claro. Bueno, eso es lo que se me ha ocurrido a mí. Digo, bueno, ¿estamos ahora dónde? En una sociedad que no puede trampear con ninguna religión, no puede excluir que haya una espiritualidad que viva y yo me monto mi PAC. Tiene que ir unida otra vez. Evidentemente, no desde la creencia, no desde la religión, no desde... Pero ¿cómo lo conjuminem això? ¿Cómo se une ahora esto otra vez? Es simple. Dijéramos, tenemos que hacer un trabajo semejante a Mahoma, pero corrigiendo el defecto de Mahoma, que es que nosotros cambiamos, no podemos hacer un PAC fijo, hay que hacer un PAC de movimiento. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sabemos, pero ciertamente que tenemos que hacer un cultivo de la espiritualidad en el seno de la DR, en el seno de la vida cotidiana y de trabajo, pero sin creencias, sin religiones y sin dioses. Sí. No es poca orientación, ¿eh? Pero después está nuestra condición humana. Antes has dicho tú, no lo sabré decir como lo has dicho tú, pero que bueno, si hacemos cosas y decimos, bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, no he llegado a hacer esto, no he llegado a hacer lo otro. Y tú decías, no tenemos que llegar a nada porque todo viene de Dios, ¿no? Pero eso me hace recordar a una cosa que se vio contigo cuando lo del ego, ¿eh? O sea, hacemos acciones, vivimos, hacemos acciones, pero que no las tenemos que coger como que la he hecho yo, sino como verlo, mirarlo como algo que ha pasado. Pero digo, y eso cuando hay el mal en el mundo, cuando hacemos el mal nosotros mismos, se puede mirar de esta manera. Perdona, no he entendido, retraducen. Resumeixo, ¿eh? Que si todo es la dimensión absoluta, cuando hay el mal en el mundo, ¿cómo se explica? Dios mío. Pues hay un único actor. Primero es un único actor. No, el mal si existe no es por mí, sino porque Dios lo quiere así. La dimensión absoluta lo quiere así. Pero además, ya sabemos, y el Corán lo dice continuamente, que si yo me tomo por alguien, cagada, pastoret. También a lo mejor habría que pensar el castigo no como un castigo actual, sino simplemente con una cosa, con una no visión, con una ceguera. Pero mira, aquí Mahoma lo dice, ¿eh? Yo a lo mejor lo he comprendido un poco. Es decir, si tú no vives en esta dimensión absoluta, caes en el caos, por así decir. Y esto es el castigo, ¿no? Sí, això és el mal. Que ell diu, sí. Y además Mahoma lo dice, ¿eh? En la ley... Ya no cambia nada, porque todo está ahí, todo Claro. no cambia nada. Simplemente es que uno está ciego o lo que sé yo. Fijaros, si solo hay unidad, cuando yo me tomo por alguien, lo estoy alterando todo. Y por eso decía que no se puede jugar con la experiencia absoluta, porque lo estoy alterando todo y lo que resultará es un mundo falso. Para empezar, será un mundo falso y no has de mirar más que el mundo en que vivimos nosotros. Es un mundo falso, como era el Imperio Romano, o como yo que sé.
falso, porque da por realidad lo que no es. Y quien da por realidad lo que no es, las paga. Los de la pantalla, ¿queréis decir algo ya que aquí nos hemos enfrascado durante una hora, 3/4 de hora? ¿Queréis decir algo? Bueno, a mí me gustaría resaltar, que también va un poco en la línea de todo lo que estabais comentando, de dualidad, no dualidad, etcétera, que María también lo ha dicho, más o menos, que es la Aleya 95, que es cuando dice: Alá ha dicho la verdad, seguid pues la religión de Abraham, que fue Hanif, y no asociador, ¿no? En este concepto de Hanif y no asociador, de sometimiento a la realidad última, que aparte es una realidad sin forma. Por lo tanto, no le puedes atribuir una forma a la dimensión absoluta, ni a Alá tampoco, ¿no? Entonces, que es uno de los conceptos que cuando estudié más o menos el Corán me gustó mucho, por esta idea de no asociador, de no puedes asociar nada a la realidad, porque la realidad es sin forma, no puedes decir que es en concreto, ¿no? Entonces también rompe un poco con toda esta idea que tenían los paganos de que pues, adoraban piedras y adoraban cosas, y Mahoma los intentaba unir a todos bajo una única idea, que era la de no asociar nada a la realidad, porque la realidad está suelta de toda significación, y aparte lo vincula muy bien a Ibrahim, en el principio de... Él fue el primer monoteísta que no asoció nada y se sometió a la realidad última en este aspecto. Entonces, es como una de las aleyas que más me gustan. Ese es el único pecado que Alá no perdona, que le asocian algo. Que visto, lo vamos a ver desde otro lado. Que veas todas las criaturas como señales de Alá. O sea, todo no es más que Alá. Y lo dice. Si eres capaz de entender, toda criatura habla de Alá. Habla de Alá, expone cómo Alá es. Por lo tanto, asociarle algo es pensar que algo es junto a Alá en esas señales. Mundo de señales, que es un mundo de presencia de Alá continua y de referirse a Él y de explicar cómo Dios es fabuloso. Y esto que acabas de decir está en la 103, que es cuando dice: estabais al borde de un abismo de fuego y os libró de él, así os lo explicará sus signos, quizás así seáis bien dirigidos. O sea, si te das cuenta que todos los signos lo que hacen es hablarte de Alá, es cuando estás bien dirigido, porque no estás asociando nada. Estás viendo que hay una realidad más allá de todo lo que tú estás viendo, una dimensión más allá. El sábado mañana, la meditación que haremos será ver las dos caras de la vida humana. Una que se topa con el vacío de todo y no puede esperar nada de nada. Y otra que ve en esas cosas la faz de Alá. En todo lo ve, todo le ve. Y esta es nuestra aporía, nuestro problema, que vivimos las dos cosas. Y las hemos de vivir. Si no ves las cosas como vacías, no las ves llenas de Alá. Han de vaciarse y mostrar su nada, sus promesas vanas, para que veas lo que realmente están diciendo. Si queréis, podemos ver la diferencia de una y otra. Vale, espera un momento. ¿Alguna cosa más? La diferència d'una a l'altra, d'una a l'altra. Elisenda, ¿alguna cosa? Un momentet, yo tengo una petita, perdón, tengo una pequeña pregunta respecto a que Alá es el único hacedor
Y entonces cuando pone a prueba a la gente, aparece el demonio. Entonces, se tiene que entender que el demonio también obedece a Alá, o sea, es el mismo Alá que presenta al demonio como una tentación para que la gente pues cometa errores y luego tenga que No, arrepentirse. esa es una concepción dualista que no tiene que ver. El demonio es demonio porque no reconoció a Alá en Adán. Ujú. Reconoció la señal en Adán y por eso es demonio. Demonio quiere decir que se ha desgajado del uno y ese es su tormento. De todas maneras, hay algunas corrientes en el Islam que dicen que al final de los tiempos Dios, el Clemente, tendrá piedad de los condenados y los salvará a todos. Pero es una opinión. Una opinión que tiene el fundamento de que viven, el Islam ha aprendido a ver en Dios al Clemente, al Misericordioso. Claro, no se casa con que toda la eternidad estén allí. Vale, decías de comparar una leya de Una sura, ¿no? Mira, yo diría La esto. 3 con la 4. Lee las primeras. Montserrat, el tens al costat, a ver qué Bueno, tú tienes. también puedes hacerlo, ¿no? Bueno, es que no, a ver. Y tiene a todos más lejos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Leer Las qué? primeras aleyas del 3 y después las primeras aleyas del 4. Vale, las primeras para ti es del 1 a cuánto. Lee unas cuantas, te diré, basta. Vale, ok. Bueno, pues el 2, porque el lim aquest encara no sabem què vol dir. El 2. Es como empieza las primeras letras. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente. Él te ha revelado la escritura con la verdad en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Torá y el Evangelio antes como dirección para los hombres y ha revelado el criterio. Que podríamos decir que es sentido común. Quienes no crean en los signos de Alá tendrán un castigo severo. Alá es poderoso, vengador. No hay nada en la tierra ni en el cielo que se esconda de Alá. Él es quien nos forma en el seno como quiere. No hay más Dios que Él, el poderoso, el sabio. Él es quien te ha revelado la escritura. Algunas de sus aleyas... Es el problema de las aleyas. Como veis, aquí está hablando el aspecto espiritual de la fe en Alá y la actitud de Alá de revelar, etcétera, ¿no? De comunicarse. En cambio, si vais al 4, que es en la página 35 del PDF, comencem? venga. Hombres, temed a vuestro Señor, que os ha creado de una sola persona, de la que ha creado a su cónyuge y de los que ha diseminado un gran número de hombres y de mujeres. Temed a Alá, en cuyo nombre os pedís cosas, y respetad la consanguinidad. Bueno, empieza a dar normas. Alá siempre os observa. Dad a los huérfanos los bienes que les pertenecen. No sustituyáis lo malo por lo bueno. No consumáis su hacienda agregándola a la vuestra. Sería un gran pecado. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces
Casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con vuestras esclavas. Así evitaréis mejor el obrar mal. ¿Veis que como ha cambiado el tono? Va hablando de lo que hay que hacer y siempre es con misericordia, con piedad, teniendo en cuenta las circunstancias culturales. Dad a vuestras mujeres su dote gratuitamente, pero si renuncian gustosas a una parte en vuestro favor, haced uso de esta tranquilamente. No confiéis a los incapaces la hacienda que Alá os ha dado para subsistir. Sustentadles de ella y vestidles, y habladles con cariño. Tantead a los huérfanos hasta que alcancen la nubilidad. Cuando los creáis ya maduros, pasadles su hacienda. No la consumáis pródiga y prematuramente antes de que alcancen la mayoría de edad. El rico que no se aproveche, el pobre que gaste como es debido. Cuando les entreguéis su hacienda, requerid la presencia de testigos. Alá basta para ajustar cuentas. ¿Continúo? Sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen, y para las mujeres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Poco o mucho es una parte determinada. Si asisten al reparto parientes huérfanos pobres, dadles algún sustento de ello y habladles con cariño. ¿No os parece que son normas amables, hechas desde DA, Con su cabeza. que son leyes porque es PAC? Sí, en la Torá se habla del cuidado de los huérfanos, se habla del cuidado de los huérfanos, cuidado con los atendete a los huérfanos, en cambio aquí concreta, o sea, da paso concreta ese espíritu de los huérfanos. Y con las mujeres, lo que ya decía el otro día, a partir de aquí tienen herencia, antes no tenían herencia. Claro, o sea, es que es el cambio radical de considerarlas unos sujetos con derecho a una herencia. Y a Pero unos bienes el caso propios que no tenían. El caso de las mujeres es peculiar porque necesitan tener muchos hijos. Sí, sí, no, pero aparte del tema hijos, es que, o sea, el trato en cuanto dices, no es como el que podemos buscar hoy para las mujeres, pero ahí hay un cambio radical a considerarlos unos seres con unos derechos a tener una propiedad, a tener una herencia, a decidir qué hacen con ese dinero, o si es de partir de ahí. Antes no. Todo el capítulo son normas. Clar, aquest carinyo general, però aquí ja... Esclar, pensar que lo que haríamos hoy no tiene sentido, porque la situación es radicalmente otra, ¿no? Pero aquí su espíritu ahí sí. Lo que es importante es darse cuenta la base de espiritualidad de la que parte y desde esa base va concretando un pacto desde la misericordia, del cuidado. Luego tiene creencias de su tiempo, si no te portas bien, te van a dar en el infierno y cosas así. En esa actitud, eso de si Alá es misericordioso, el que se somete a Alá debe ser pura misericordia. Sí. Por lo mismo también abole la esclavitud, cuando en su entorno los esclavos estaban ahí. Bueno, ahora ya. Jo crec que sí. Una mica abans. Ja ens hem passat, no? No, hauria de ser 2/4. Però... Pero entonces, ¿qué hacemos? La 4... Feu preguntes o llegim un tros. Pero entonces la 4, si son normativas, la leemos y punto, ¿no? Porque mucha parte espiritual tampoco hay. Vale, digo yo. Ahora también habla de la guerra.
Pero no teníais cuestiones sobre la 3. Han salido Bueno, muchas. han ido. Exacto. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la 3, ¿no? Cuando habla de la otra vida, que también, cuando habla Mahoma de la otra vida, vale, de acuerdo, él viene con una cultura que, bueno, tanto todos en donde estaba, esto estaba en el ambiente, per dir-ho. La otra vida, después de la muerte, el paraíso, todo eso, ¿cómo sabría, cómo pensarlo? Pues primero concibe la otra vida. El paraíso, por ejemplo, es chocante. Es un paraíso para un animal, no es un paraíso para un espíritu. ¿Y está en la contemplación beatífica de Dios? No, sino que está con mujeres, con normal, como un animal, en buenas condiciones, repite muchas veces, con agua que pasa por debajo. Un jardín. Se llama la atención, el arroyo, los arroyos. Sí, Sí, com sí. el del desert, pensar en aigua. Sí, yo creo que tiene el esquema normal. No podían ser no duales. Los packs no podían ser no duales. Tenían que ser duales porque parte de un animal que tiene necesidades y ha de proyectar un mundo para satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, y si tienen que tener dualidad en su vida cotidiana, también la tienen después de la muerte. Sí, pero Da mucha importancia al día del juicio. no me la ha contestado. Pero bueno. Hay una que no sé por qué ahora mismo no la encuentro, en la que viene a decir, bueno, el premio va a ser en la otra vida. O sea, no dice esto es un valle de lágrimas, no ho diu, pero que el premio va a ser en la otra vida, ¿no? Como si dijera, bueno, así os tenéis que conformar con lo que vaya pasando, que luego va a ser mejor. ¿Estarías de acuerdo? ¿Qué Si piensas? has reconocido las señales de Alá, sí. De acuerdo, pero ¿cómo interpretarlo esto? Pues yo te digo porque toda su cultura necesita ser dual. Por lo tanto, hay esta vida de acá y otra vida de allá. Que es que a mí me da porque piensa, bueno, a ver, vamos a ser realistas. Aquí la vida se pasa como se pasa, ¿no? No farem volar coloms, que diem en català. Pues muy mal. Vale. Es tu culpa, el tío, es tu culpa. No, pero cuando dice, oye, que aquí va a ser no hay menos, donde va a ser es después, pues parece que venga a reconocer, y bueno, que en esta vida pasas como puedes. No si tú eres capaz de vivir la unidad totalmente. Entonces se eliminaría la dualidad de esta vida y la otra. Pero si no, y vas a trancas y barrancas a la hora de reconocer las señales de Alá y obedecer o no obedecer, creerte a alguien o no creerte a alguien, pues será un momento que será completo. Pienso que Digas. No, yo iba a decir que la respuesta a lo que estás planteando, Marta, me parece que también queda respondida en la Ley 78 de la Sura 4,
que dice, donde quiera que os encontréis, la muerte os alcanzará, aun si estáis en torres elevadas. Si les sucede un bien, dicen, esto viene de Alá, pero si es un mal, dicen, esto viene de ti. Di, todo viene de Alá, pero ¿qué tienen estos que apenas comprenden lo que se les dice? Es decir, no hay dualidad, no hay un aquí y un allá, o sea, todo es Alá. Tú has escogido uno que está muy bien y muy chula, ¿eh? Pero si nos vamos a la 187 de la 3, de la 3, no arriba a la 186. Sí, Ah, sí? sí, n'hi ha 200. Un momento, pues que me he pasado yo. A veure. Les trobamos, la pots llegir? 187 de la 3, ¿eh? Sí, cuando Cuando Alá Dios concertó concertó. un pacto, ¿es aquesta? Vale. Cuando Alá concertó un pacto con los que habían recibido la escritura, tenéis que explicársela a los hombres, no se la ocultéis, pero se la echaron a la espalda y la malbaratieron. Bueno, pues no es aquesta. Ser pacientes, ¿dónde está donde ser pacientes? Bueno, està per aquí, m'he equivocat de número. Ser pacientes de esta moción. Ser pacientes Sí, y hasta la obtendréis la ayuda de Dios y la recompensa plena es en la otra vida. Està per aquí, por esta página. Eso es reconocer que aquí hay un mundo de ficción. Y el mundo de ficción no da la felicidad. Tendrá la felicidad cuando uno se deshace de ese mundo de ficción y entra en la unidad de Allah. Yo me lo respondo más fácil, Marta. Yo pienso que es lo mismo que le pasaba a Eka. Por un lado, tenían unos textos absolutamente que hablaban de la unidad, del uno, que son absolutamente budistas, y después, por otro lado, se le iba por su propio contexto. ¿No será un poco eso? Y lo de la paciencia, sí es verdad que sale en muchos sitios, la paciencia, y digo, rivalizad en paciencia. La cosa es buena, ¿no? ¿Qué número es este? El 200 deu ser de la De 3. la 2, ¿no? No, ya no sé. María, pero Pero- entonces, ¿cómo justificaban la otra vida? ¿La qué? Sí, Es de dual. la 3, de la 3. Porque tienen que ser el mundo No lo dual. entes, que com- Porque ¿cómo justificaban la otra vida? Porque, vamos a ver, justificaban, esto es una tradición milenaria, no es cosa de Mahoma y Mahoma entra en esa tradición. Pero fíjate, si resulta que las cosas que nosotros damos como realidades están vacías, punto uno, y cuando esas cosas te hablan del misericordioso, de su belleza, de su infinito, de su poder, etc., se está viviendo una doble dimensión. Y entonces fácilmente uno puede concluir aquí, y es una conclusión común y muy cierta, aquí, en este mundo de ficción, todo promete y no cumple. Cuando nosotros nos trasladamos del mundo de ficción al mundo de realidad, promete y cumple. Ya, pero esto no lo justificaban así. O sea, Mahoma cuando hablaba de la otra vida no lo justificaba así. No, porque ya era una creencia general. No necesitaba justificarlo. Vale, o sea, él decía que había otra vida y se quedaba tan ancho. No, le buscaba el sentido, como en la zona que hay reencarnación, pues los sabios intentan ver eso, qué sentido puede tener, pero Quiero decir, No. él seguía con la misma, o sea, lo aceptaba y decía que sí, ¿no? clar, però li dona el paraíso, aleshores ell s'agafa tota una força diferent, però ahí està.
Otra vida era un elemento indudable. Bueno, y también podemos pensar que si hay la doble dimensión y decimos que la dimensión absoluta, y esto es una noticia, es la fuente de la dimensión relativa y no tiene forma, lo normal es que cuando pierdes la forma, lo otro quede. ¿Cómo va a quedar? Cada uno s'ho pensarà com voldrà, pero esto parece que es de lógica. Sí, que cada pueblo se lo imagina de una Claro. manera, pero es evidente. Tenemos doble experiencia de la realidad. Una realidad que construimos nosotros, que no es real, y eso que está ahí. Y Por esto de tanto, la vida después de la muerte, esto viene de la agricultura. sí. Sí, sí, però és que Però abans també, no? Antes també, no? también de alguna manera trasladarse al mundo de los antepasados. Está todavía en la Biblia a ir al seno de Abraham, al mundo de los antepasados, Ja no me'n recordo com es diu. al mundo real, no el ficticio nuestro. Bueno, a mí me gusta bastante, el Corán, esto de todas estas reglas y todo. Uf. No, pero cuando li trobes, li dones el gir. ¿Dónde está la mano? Aquí. Yo, no. Pues mira, todo lo que vale No, cuesta Ja ho sé, aquesta teoria. la riqueza del Corán, que es inmensa, reconocida por miles de generaciones y sabios y todo lo que tú quieras, pues hay que estudiarla.